Bienvenido a la asignatura de resolución de conflictos sociales. Esta es una asignatura del programa de antropología en la Universidad Magdalena. Bienvenido a nuestra institución nuevamente, en este momento de manera virtual. Estamos con estudiantes de diferentes semestres, sexto, séptimo y octavo, ya casi antropólogos. Y venimos teniendo una discusión sobre el nivel de estudios de las conflictividades. Seguramente van a estar participando y se van a estar conectando diferentes otros profes, y los compañeros y estudiantes de manera virtual. Y bueno, agradecemos desde Colombia tu participación. Entendemos que tienes una agenda bastante ocupadísima, pero bueno, también sé que te gusta contribuir con nuestro trabajo. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad de escucharte y que nos facilites un marco conceptual para leer los conflictos educativos y laborales en el sur global. Bienvenido a la Universidad Magdalena, a la Coordinadora de Resolución de Conflictos Sociales y al programa de Antropología. Bienvenido a Colombia, querido amigo. Gracias. No, yo soy el realmente agradecido, Jorge, por la invitación para compartir con usted y con el grupo de estudiantes de antropología, eh, ya casi antropólogos y antropólogas. Eso es algo bueno porque va a permitir profundizar en una discusión que es muy relevante, el tema de educación y trabajo. Además, tengo un gran cariño por la Universidad del Magdalena. Estuve ahí semana y media aproximadamente. No pude conocer todo, pero lo que sí quedó fue un gran cariño y una gran admiración, Jorge, por su trabajo y por los aportes que también le ha hecho a nuestro país en su visita. Hace ya creo que un año, no recuerdo bien. Bueno, voy a compartir pantalla. Quiero presentarme, Daniel Áscares, ¿verdad? Smith, trabajo en la Universidad Técnica Nacional, soy director del Departamento de Formación Pedagógica y de la Cátedra de Investigación en Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica. Em, y por algunos años, ya alrededor de 10 15 años, he venido trabajando en diferentes contextos en el mundo sobre educación y trabajo. Em, yo quisiera que la conversación, que lo que hoy vamos a desarrollar se desarrolle bajo el formato de un conversatorio, em, siendo conscientes también de que ustedes están allá presencialmente y que la interacción probablemente va a ser un poco más limitada. En todo caso, Jorge, yo sugiero que si hay algún estudiante que tiene alguna pregunta, alguna duda, que facilite el espacio para poder compartirla, discutirla y que sea algo mucho más interactivo. Voy a compartir una pequeña presentación. Listo, como tú lo digas. Puedes compartir, Daniel. No puedo. Listo. Ahí sí. Sí, ok. Ya pueden ver la pantalla. Muy bien. Bueno,
quiero que me cuenten para iniciar qué han visto ustedes sobre conflictos, qué han abordado en este periodo de análisis que han tenido con el profesor Jorge. Hemos visto las teorías del conflicto, los niveles de estudio, los niveles de estudio del conflicto, Ujú. eh, cómo eso, cómo el territorio, cómo los conflictos se pueden perpetuar o realizar perdón, cómo los conflictos impactan a las dinámicas sociales, culturales y religiosas de los territorios. Conceptualizaciones de qué es territorio. Bueno, La victimología, para entender también quiénes afectan los conflictos. ujú. ¿De dónde nacen los conflictos? ¿Cómo nacen los conflictos? Todo eso. Los tipos de conflicto, los tipos la victimología, las causas del conflicto. Las afectaciones. Bien. Ok. Bueno, entonces tienen una importante base teórica, epistemológica, para orientar una discusión más general sobre el conflicto. Hablando con el profesor Jorge, llegamos al acuerdo de enfocar el tema de los conflictos al tema de educación, trabajo en el sur global. Desde este marco analítico y empírico, educación y trabajo, es que surgen y emergen muchos de los conflictos que aquejan la región latinoamericana, eh, y sobre todo todos aquellos países que están en el sur global. Tiene que ver con la productividad, tiene que ver con la dependencia económica, tiene que ver con las características de las relaciones de producción capitalista y tiene que ver también con las desigualdades y las formas en que se regulan las relaciones de trabajo. Hay algo que antecede las relaciones de trabajo, y son los sistemas educativos. Los sistemas educativos en función de no solamente eh, formar y desarrollar personas para un mercado de trabajo, sino que logren emancipación social y personal, ¿verdad? Entonces vamos a discutir un poco sobre estas dos dimensiones de la vida que nos tocan a todos y a todas, tanto ustedes como para mí. Es un tema relevante para su familia, para sus padres, hermanos, hermanas, sobrinos, colegas. Es un tema que ahí está permanente, no es un tema que está ya largo, donde uno lo otea a kilómetros, ¿no? Es un tema que siempre está ahí presente. ¿Cómo nos formamos? ¿Qué tipo de sistema educativo tenemos? ¿Dónde iniciamos nuestra vida laboral? ¿Y qué tipo de interacciones surgen? Interacciones sociales surgen alrededor de estas preguntas. La agenda que tengo para hoy em, es presentar un par de preguntas científicas, exponer un nivel teórico sobre las generalidades del concepto de crisis y conflicto, trabajo y educación. Luego mostrar un nivel empírico que se muestra también a nivel teórico, pero más concretamente en el caso de la realidad latinoamericana sobre el tema de desigualdades y precarización laboral y preguntas y una discusión general. Eh, es una, esta agenda no sé si la vamos a poder desarrollar toda, yo espero que sí. Va a depender del nivel de dinamismo y de actividad y de discusión que hoy podamos desarrollar. Y también depende de mi voz, ¿verdad? Que estoy un poco enfermo y que probablemente mi voz empiece a decaer en el transcurso de la exposición. Vamos a ver las preguntas científicas, concretas, reales.
que tienen que ver con nuestras propias realidades inmediatas. Número 1, ¿cómo favorecer y potenciar las trayectorias sociolaborales de las personas jóvenes en América Latina en un contexto de altísima desigualdad económica, de muchísimos conflictos políticos y ambientales y donde se muestran que hay crisis estructurales? ¿Cómo se potencian? ¿Cómo se favorecen? ¿Cómo se desarrollan en el contexto colombiano, en el contexto costarricense? Si ustedes son de la región del Magdalena, entonces pueden ver con más claridad estas categorías. Trayectorias sociolaborales de las personas, qué están haciendo. Yo vi cuando estuve ahí que era una región de mucho turismo, ¿verdad? Pero ¿cómo se formaron esas personas que trabajan en el turismo? ¿Qué clase de turismo hay en el Magdalena? Personas jóvenes, hay muchas personas jóvenes, ¿verdad? Y normalmente doblan la tasa de desempleo general. La tasa de desempleo juvenil normalmente es el doble de la tasa de desempleo general en nuestros países latinoamericanos. Hay desigualdad económica, hay conflictos históricos que tienen que ver con posesión de tierras, tiene que ver con conflictos ideológicos y políticos, ambientales. Estuve analizando el tema de la minería, por ejemplo. La minería de carbón es un tema relevante en términos ambientales y de transición energética. Tiene que ver con los conflictos estructurales vinculados con la pobreza, con la distribución de ingresos, eh, y tiene que ver también con la presencia de empresas. ¿Dónde en el Magdalena podría yo desenvolverme con un trabajo digno, con un trabajo decente? Los jóvenes, las personas jóvenes en la región, ¿qué camino, qué trayectoria sociolaboral tendrían que iniciar o emprender para poder obtener un puesto de trabajo decente, digno, emancipatorio, y que no solamente sea emancipatorio como un fin, sino como un medio en sí mismo? Es decir, que la trayectoria misma sea digna. Y ahí surgen preguntas más específicas que expresan conflictos. ¿Qué tipo de instituciones educativas tenemos? ¿Cuál es el tipo de cobertura educativa que tiene el Magdalena o Colombia o Costa Rica? ¿Cómo es esa cobertura? ¿A quién favorece esa cobertura? ¿Cómo las instituciones del Estado, las empresas y la sociedad civil se articulan para potenciar y favorecer el desarrollo personal, individual y comunitario a través del sistema educativo? Otro nivel de pregunta: ¿cómo se desarrollan las cualificaciones o las calificaciones profesionales para ser apto para un puesto de trabajo competitivo? ¿De qué manera? Vean todo lo que surgió con solamente la primera pregunta, y pueden surgir más preguntas cada vez más específicas sobre los problemas estructurales que tiene un país en el sur global. La otra pregunta que surge es cómo se aborda científicamente estos fenómenos, estos problemas, desde un punto de vista explicativo y propositivo. No alcanza solamente con explicar, sino con proponer. ¿Y por qué es importante proponer? ¿Por qué creen ustedes que es importante proponer algo en este tema? Les pregunto. Jóvenes. Porque se necesita explicar para conocer el problema y lo propositivo para buscar las soluciones de ellos. Claro, porque estamos trabajando con personas, estamos trabajando con el futuro de personas jóvenes, con familias. Estamos trabajando y haciendo frente a procesos de migración masivos en el sur que van hacia el norte. Estamos desmantelando y desestructurando comunidades como países, porque no hay empleo, porque el empleo no es digno, porque es precario, porque hay persecución política, porque hay conflicto socioambiental, porque hay guerrillas,
por el narcotráfico. Entonces, es urgente. No podemos no ver este problema, pero tampoco no podemos hacer propuestas a sabiendas de que esas propuestas no las podemos implementar nosotros, sino que tienen que tener una base política con una presión social, ¿verdad? Jorge, ¿cómo es que se llamaba la institución de formación allá en Colombia? Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. El SENA, por ejemplo. Una pregunta relevante es, ¿cuáles son las funciones del SENA frente a las desigualdades estructurales, frente al desempleo juvenil, frente a la transición energética? ¿Cuál es el papel que tiene el SENA y la Universidad del Magdalena frente a 20.000 adultos arriba de los 45 años que no tienen empleo? ¿Qué hay que hacer ahí? Necesito una propuesta técnica viable políticamente. Aquí hay una pregunta que a mí me parece interesante. ¿Qué significa ser empleable o empleabilidad? Bueno, y estoy hablando con antropólogos que dicen que no son tan empleables en el mercado capitalista. Pero en general es una discusión que se le achaca no solamente a las ciencias sociales, sino a un montón de personas que no son empleables y que por eso se explica el desempleo. Es decir, la visión dominante es que el altísimo desempleo está relacionado con que las personas no son suficientemente empleables, no tienen las cualificaciones necesarias para ser empleados. Esto omite un montón de circunstancias históricas, empresariales, políticas, que tienen una implicación directa en la generación de empleo en los países. ¿Qué significa ser empleable para ustedes? Segunda pregunta que les hago con respecto a esto. Reunir unos requisitos para que nos puedan contratar. ¿Qué más? Bueno, ¿Qué más es ser empleable? persona a ser, o sea, a ser utilizado, perdón, por ser como empleado, utilizarlo, entonces ser empleable sería como ser empleado, o sea, ser utilizado en algo, o utilizar en el reconocimiento en algún tipo de cosas, si el problema, no sé. Pero entonces no dice que una persona es empleable, o sea, que se puede utilizar para... Ahora también como que la capacidad de la persona, pues, O sea, obvio, o sea, se puede ser capacidades. Ya como nos podemos pasar. Ajá, pueden utilizar. Pensar de qué manera podemos utilizar. Si puede pasar capacidad. Para enfocarnos. Sí, es una discusión seria, es importante. O sea, ¿qué significa realmente decirle a una persona, mire, si quiere conseguir empleo, tiene que aprender inglés, portugués, mandarín y tener el manejo de programas de ofimática como un experto? ¿Qué significa cuando le decimos eso a una persona? Eso tiene implicaciones serias a nivel institucional, tiene que ver con la inversión en educación que tiene un país, tiene que ver con la privatización de los procesos de formación, tiene que ver con el acceso a becas, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el género. Ustedes se pueden imaginar a una mamá de 2 niños con 25, 27 años, que desde los 20, que esos niños tienen 5 años y 7 años, que desde los 20 está siendo madre, que no ha tenido tiempo de desarrollar cualificaciones. En otros países, en el norte global, eso es una decisión institucional, tener o no tener hijos. Es decir,
Eh, Hay países en los que se asegura que las madres, los padres puedan enviar a sus hijos a partir del primer año o a partir de los 8 meses a un centro de formación para que las mamás sigan cualificándose y además tienen un año de seguro laboral donde se les paga el 80% de su salario. Y los padres tienen protección como padres para no trabajar por 6 meses para la crianza de sus hijos, pero se les protege laboralmente. En nuestros países latinoamericanos eso prácticamente no existe. Las licencias de maternidad son por 2, 3, 4 meses máximo en la mayoría de los casos. Despiden a las mujeres, no tienen tiempo para estudiar, siempre hay una incertidumbre. Nuestra región es una región de incertidumbre, de riesgos. No se sabe si se va a tener un trabajo mañana, no hay seguridad. No se sabe si la protección, la protección normativa realmente protege a las personas. Entonces, vamos a ver que hay definiciones de riesgo, hay definiciones de conflicto, hay definiciones de crisis que pueden servir teóricamente para explicar algunos elementos, pero cuando volvemos a la historia latinoamericana, pareciera que el conflicto es parte de lo cotidiano, pareciera que el riesgo es parte de lo cotidiano, no es una excepción, no es una amenaza latente, se está materializando constantemente porque somos excesivamente vulnerables ante la ley, ante las estructuras, ante lo político y lo ambiental. Inundaciones, eh, guerrillas, eh, no hay confianza en los sistemas judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y la parte propositiva, que aquí expongo, tiene que ver con el papel de la educación y formación técnica profesional como una opción para la emancipación y para un empleo digno. Esto no significa que sea la solución a los problemas, sino que eh, en los últimos años emerge esta alternativa, esta posibilidad de desarrollar procesos más contextualizados, locales, muchas veces están vinculados también con las relaciones globales de producción para atraer empresas transnacionales, por ejemplo, y suplirlas de mano de obra técnica, pero también ofrece una opción, no solamente en ese ámbito, sino como una opción para el desarrollo comunitario, para el emprendimiento local, para la opción de generar nuevas habilidades no académicas, sino técnico-profesionales que le den a las personas opciones de desarrollo personal porque son buenas reparando motores o pintando o cocinando o siendo guías turísticos o trabajando como secretarias, secretarios, etcétera. O sea, hay una posibilidad general a través de estos sistemas educativos. Ahora bien, sobre el concepto de crisis, quería preguntar, ¿hay alguna duda o comentario con lo que acabo de mencionar? Yo tengo un comentario en términos de la realidad social de Colombia, en términos de la empleabilidad. Sí, Uno que es estructural, es decir, la sensación que tenemos la inmensa mayoría de los colombianos de que el empleo y el empleo es escaso. Hay muchas más, hay mucha mano sobrecalificada y muy pocas oportunidades laborales. Y lo otro es la sensación sociológica de la inmensa mayoría de las personas en edad productiva de este modelo capitalista, de que el empleo en Colombia es un privilegio y que la manera en la que se hacen los acuerdos de las transacciones están
supeditados por asuntos de las clientelas políticas, sobre todo de los empleos en el sector de lo público. No basta con tus niveles de formación, de experiencia y tus reconocimientos de trabajos previos. O sea, no basta con eso por lo pronto en el sector público, porque siempre está mediado y atravesado por asuntos clientelares. Entonces, aquí, por ejemplo, en la ciudad de Santa Marta, el departamento y en Colombia, a ti te preguntan en una institución de orden nacional o pública, ¿tú eres de quién? O sea, ¿quién te trajo? ¿Te trajo Daniel Láscares? Ah, sí, ok. Daniel Láscares es el alcalde. ¿Estás bien? No, a mí me trajo el secretario de gobierno, Jorge Belén. O sea, aquí siempre es un asunto de referencias clientelares y eso ha dificultado también crear en el sector público, eh, fuera de los cargos de titularidad que hay, una masa de trabajo, una masa intelectual y humana que ayude a conducir al país de mejor manera. Sí, gracias. Justamente a través de un enfoque analítico crítico es donde podemos empezar a hablar de una crisis estructural, digamos. En algunas disciplinas pareciera y un conflicto permanente, que es una contradicción analítica, ¿verdad? Porque pareciera que el orden de las cosas, la crisis aparece después de que hay un orden de las cosas. Y por eso se llama crisis. Siempre la crisis aparece en correspondencia con algo que suponía un orden o un equilibrio, pero pareciera que en la realidad latinoamericana ese equilibrio no sé si existió en algún momento o es tan diverso y complejo que cuesta hablar de una estabilidad propia de los países. Eh, va a depender del contexto local. En Costa Rica es un poco diferente o bastante diferente en algunos puntos con respecto a la realidad latinoamericana en general y específicamente la colombiana, pero pareciera que es una excepción, ¿verdad? A la regla y a las dinámicas sociales en América Latina. Por eso es importante tener claridad cuando hablamos de crisis y de conflicto y de riesgo. Eh, para algunos autores europeos, el concepto de riesgo tiene que ver también con una incertidumbre eh, que aparece, que se puede incluso hasta cuantificar y prever, pero en el contexto latinoamericano pareciera que somos sociedades de riesgo permanente, ¿verdad? Ahí están siempre, salir a la calle, ser asaltado. En Alemania pareciera que existe el riesgo, pero se maneja. En América Latina, en nuestros países, en cualquier momento ocurre. Entonces, es diferente el concepto, es diferente cómo se vive, cómo se experimenta esta crisis y este conflicto y cómo estalla frente a nuestras caras. Reinhard Koselleck, un autor alemán, escribió la historia sobre el concepto y la noción de crisis. Él rescata, analiza desde la antigua Grecia el concepto. No vamos a hacer toda la historiografía del concepto. Este trabajo, esta parte de mi exposición, está basada mucho en el trabajo de un científico alemán, Christoph Porsche, que hicimos un trabajo juntos sobre el concepto de crisis y esto forma parte de algunos de los resultados de ese trabajo. Lo presentamos en República Dominicana y en México. Este autor, Koselleck, dice que hay varias perspectivas del concepto de crisis, una perspectiva jurídica, un origen teológico, médico y luego un económico.
Y el rastreo histórico tiene que ver con la antigua Grecia, donde decía que crisis tiene que ser con la formación de un juicio y una evaluación. Cuando hay una crisis remite a evaluar una situación, a un proceso evaluativo. Noten que no corresponde con lo que a veces tenemos inmediatamente pensado de lo que es crisis, ¿verdad? Pensaríamos que es otra cosa. Nosotros decimos que es un problema, una situación grave. Desde el punto de vista teológico, se refería a una promesa de salvación, el concepto de crisis, ¿verdad? Incluso tenía alguna connotación positiva porque cuando existiera la crisis, en el concepto apocalíptico de crisis era la salvación, el regreso de Jesús en el Nuevo Testamento. Habían señales cósmicas que anunciaban la crisis, pero que favorecía a los que iban a ser salvos. En el sentido médico, el concepto de crisis no remite a un diagnóstico médico, sino que hace alusión al curso de una enfermedad, a una evolución, es decir, una persona está en crisis dependiendo del curso de la enfermedad, de cómo avanza la enfermedad. Una crisis respiratoria. Empecé bien, empeora, entonces ya tiene una crisis respiratoria. Y posteriormente, digamos, después de todo el carácter polisémico del concepto de crisis en diferentes contextos y orientaciones, empieza a prevalecer el concepto económico o la alusión económica del concepto de crisis, que está vinculado con los anteriores, teológico, jurídico, médico, y dice que tiene que ver con algo inherente de una enfermedad. Tiene que ver con la pérdida de equilibrio, con el trastorno del equilibrio, por ejemplo, una crisis monetaria. Se supone que algo tiene que funcionar equilibradamente, se rompe el equilibrio, hay un trastorno de equilibrio, no se ha roto totalmente, por lo que está en crisis, está enfermo, se puede recuperar. Eso es más o menos la crisis. Eh, Ahora, desde este punto de vista, ¿cómo es la crisis del desempleo en Colombia? ¿Está vinculada con algún tipo de desequilibrio económico, monetario? ¿Es una enfermedad? ¿Qué creen, qué piensan ustedes utilizando estas perspectivas conceptuales? Y amplío la pregunta. Crisis educativa. ¿Supone el rompimiento parcial de algún equilibrio institucional de la educación? Yo considero que la crisis del empleo en Colombia viene de la mano de factores económicos y sociales. No sé si usted lo sabe, quizá lo sabe, pero nosotros somos uno de los países más desiguales del mundo, creo que el segundo. Eso hace que se construya una base donde, por ejemplo, los factores para generar empleo propio no son dados, porque aquí, como la concentración del poder está en manos de pocos, por ende, pocos pueden llevar a cabo actividades empresariales para generar empleo. El factor social que se lo explicó también el profe, existe una tranza o un tráfico de influencias a la hora de, por ejemplo, acceder a lo público. Es más, expando un poco lo que dijo el profe. Aquí hay unos modus operandi criminales donde por ley hay algunos sitios de trabajo que se tienen que generar por concurso. Y gracias a esa corrupción que hay, lo que se genera es que esas personas en los altos cargos, esos puestos públicos los den a dedo y retengan el proceso de concurso para que la persona se gane gracias a la meritocracia específicamente. Es por eso que yo lo evalúo, desde mi parecer, esas crisis económicas y laborales desde la economía y desde lo social. No sé si tienen algo que decir, compañero. Aquí
título universitario es más como es como una superación personal porque incluso tener un título universitario o sea, asegura a ti tener un trabajo o incluso la misma academia no te dice, mira, puedes trabajar en esto, esto y esto y nosotros tenemos contratos con esto, estamos vinculados con esto porque ya ni siquiera las prácticas profesionales, ya desde ahí hay un vacío. En Colombia, Daniel, el año, la ley del primer empleo del 2020, 2021. Aquí en Colombia han instaurado algo que se llama la ley del primer empleo justamente para los menores de 25 años que se gradúen de las universidades públicas puedan acceder al primer empleo, porque no basta con salir de la universidad si no estás en las redes esas que hemos comentado del tráfico de influencias, de la recomendación politiquera, y es muy difícil incluso hacer efectiva las garantías de esos derechos de los jóvenes graduados en Colombia que puedan acceder de manera expedita a su primer empleo. Es decir, una persona de 23 años que recibe su título al día siguiente todavía sigue sin empleo, cuando aún hay una ley que dice que recibiendo el empleo deben, o sea, recibiendo el título deben estar haciendo un contrato de prestación de servicio por lo pronto en un año. Exacto. Aquí estamos hablando de... Aquí podemos criticar abiertamente la noción de equilibrio social que está muy normalizada en los enfoques explicativos en las ciencias sociales y económicas. Tal equilibrio mm, puede que tengamos décadas de que no existe tal cosa, digamos, y más bien se vienen perpetuando condiciones estructurales de desigualdad y del acceso al empleo que tienen múltiples explicaciones. Ahora, esas explicaciones son estructurales y tienen impacto en la vida cotidiana, donde la antropología tiene un gran papel, un papel importante para explicar las relaciones de poder, las relaciones de corrupción que existen, esas dinámicas de la argolla que decimos en Costa Rica, que remite el concepto a estar bajo la bendición de alguna persona con algún tipo de influencia política para obtener beneficios específicos a nivel de empleo, económicos, de vivienda, acceso a los recursos del Estado, becas, por ejemplo. Entonces, cómo estas dinámicas locales, cotidianas, institucionales, también forman parte de perpetuar la crisis institucional que se viene dando, ¿verdad? Que se viene gestando desde hace décadas en en nuestro continente. Entonces, sobre el concepto de crisis podemos aprender algo que viene a indicar una puesta en suspenso de una continuidad. Transitar dichos desplazamientos nos desafía a interpretar un momento en el que la continuidad entre nuestro horizonte de expectativas y espacio de experiencias se ha desgarrado. Vivimos en una permanente crisis. Nuestro horizonte de expectativas y espacio de experiencias nos indica que surgir de forma limpia, democrática, pareciera que es muy difícil y que no solamente es un problema institucional, sino que repercute directamente en la vida cotidiana, desde que me levanto hasta que me duermo, con la incertidumbre, con la delincuencia, con el aumento de la criminalidad, con la apropiación de espacios públicos. Entonces, este proceso de descontinuidad remite a esta idea de una crisis permanente en nuestro contexto. Se trata, pues, de una expresión de una nueva experiencia con el tiempo. Y esto en términos antropológicos es muy interesante. Cómo el tiempo no se vive igual en un país cuyas características institucionales democráticas se vive diferente.
Por ejemplo, un país con menos criminalidad y con más seguridad, el tiempo se disfruta diferente. En espacios públicos, en cafés al aire libre, irse a tomar un té y conversar en una plaza pública, donde las relaciones de explotación sexual no se estén dando, donde la criminalidad por el narcotráfico o la guerrilla no exista, donde se pueda caminar en las madrugadas alrededor de un bosque o por el bosque, en un parque central. El disfrute del tiempo, del espacio, tiene que ver con la crisis, tiene que ver con el conflicto, tiene que ver con también un espacio interno y un tiempo personal. En otros países, en el norte global, muchos jóvenes se dan el lujo de irse un semestre o un año a conocer el mundo. Y el Estado favorece con becas, dinero, para que puedan viajar y conocer nuevas culturas. En nuestros países latinoamericanos pareciera que esa opción no es realista y que se genera o se le posibilita solamente a las élites con ciertas condiciones, donde esos espacios seguros sí existen, pero están amurallados y están blindados con carros donde no atraviesan balas, por ejemplo. ¿Qué podemos aprender? Que ante el anuncio de un cambio de época, la productividad de una crisis nos sitúa en una circunstancia de transformaciones que no son definitivas. Esto lo menciono, lo menciona esta autora, pero yo lo rescato para no indicar y no analizar el tema de la crisis desde un determinismo histórico. Yo no parto de un determinismo histórico de los fenómenos sociales. Se pueden transformar. Las personas tienen capacidad de agencia, pueden movilizarse y hacer cambios. Sobre las perspectivas teóricas del conflicto, ustedes creo que ya lo han analizado. Hay tendencias estructuralistas y funcionalistas, sobre eso no voy a detenerme. Es para recordar nada más que el conflicto, dependiendo de la línea teórica que ustedes manejen, va no a representar algo bueno o positivo, sino una condición inherente a la sociedad. Está ahí presente y se debe analizar. Hay luchas de poder a un nivel macro, micro, meso, estructurales, locales. Tiene que ver con los feminismos, anuncian, describen, analizan, conceptualizan el concepto de conflicto a través de las condiciones de género históricamente determinadas o no determinadas por una serie de situaciones económicas, políticas, culturales. El concepto de hegemonía en Gramsci, por ejemplo, que se utiliza para analizar las relaciones de poder político y los bloques de poder en una sociedad, con las repercusiones del status quo, con las formas de resistencia política y las formas de emancipación. Hay otras formas de conflicto, de analizarlo teóricamente, que tienen que ver con el orden, con la cohesión social, con la regulación del mercado, con el papel de la policía, con no ver en el conflicto una expresión social, sino como una amenaza al orden democrático, que democrático tal vez no tendríamos nada, de preservar ciertas condiciones sociales y culturales. Y que a la larga sirven para entender fenómenos históricos, estructurales y más antropológicos a nivel de la vida cotidiana de las personas, a nivel de poder explicar, comprender y entender cómo las comunidades también son heterogéneas, tienen relaciones de conflicto, entran en crisis, hay expresiones y de poder de género, de racismo, en las mismas comunidades indígenas, dentro de las mismas mujeres, dentro de los mismos grupos de resistencia. No todos son iguales, sino que hay expresiones de conflicto y esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Para Marx, por ejemplo, la historia no es un proceso lineal, sino que está lleno de sobresaltos.
pero lo remite o lo reduce al conflicto de clases, ¿verdad? Aquí uno podría, esto lo traigo a colación porque uno podría analizar temas de configuración de clases, pero que a la larga estos marcos teóricos no son útiles desde la antropología o la psicología para entender otros fenómenos más comunitarios. Entonces, uno tiene que aprender como científico social a echar mano de herramientas analíticas que van configurando nuevos objetos de estudio dependiendo del interés y de los fenómenos que esté analizando. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, yo creo que ahí vamos. Ven, recordándole, ya habíamos visto en la teoría general del conflicto, que tiene que ver con este desarrollo de la conceptualización del conflicto como fenómeno social y sus diferentes abordajes desde desde la lucha de clase, el enfoque marxista, funcionalista, incluso una teoría volcánica de la conflictividad donde van apareciendo nuevas formas de interacciones y dinámicas de la conflictividad. Entonces, muy amable, gracias por recordarnos eh, la parte teórica. Sí, por eso no quise permanecer porque supuse que ya lo habían abordado suficiente. Voy a traer un vaso con agua y ya regreso. Volvemos. ¿Quién me podría decir, queridos estudiantes, profesor, qué es trabajo? ¿Qué entienden ustedes por trabajo? Derecho. Un derecho fundamental para nosotros es una reivindicación de la utilidad de, para lo que valemos, de producción. Es un factor de producción fundamental. Es una forma de pasar lo intelectual a lo formal, a lo físico, pues todo. Sí, es todo eso, pero a nivel conceptual podemos definirlo como la interacción entre seres humanos y de los seres humanos con los objetos materiales y simbólicos. Esa es una definición específica, muy concreta. Es la interacción entre seres humanos primero. Hay relaciones de trabajo entre seres humanos y de los seres humanos con los objetos materiales y simbólicos. Así se podría definir. ¿Ustedes creen que hay una diferencia entre el concepto de trabajo y empleo? Hay una diferencia. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre el concepto de trabajo y empleo? El salario, recibir un pago eh, por una labor desempeñada. Ujú. Ese es el caso de la empleabilidad. Tienes unas capacidades y unas habilidades para una determinada tarea, la realizas en las condiciones laborales que te pueden permitir y se te paga por ese trabajo, por esa actividad en el marco del empleo. Y el trabajo, pues, como usted lo había mencionado, profesor, son las interacciones que están determinadas también incluso por otras motivaciones, que pueden ser la supervivencia, la contemplación y el desarrollo humanista. Exacto. Este marco teórico que estoy utilizando es de Enrique de la Garza y sus contribuciones a la sociología del trabajo. Y efectivamente, como dice el profesor Jorge, el empleo es trabajo efectuado a cambio de una retribución como el salario. No solamente puede ser el salario, sino otro tipo de retribuciones. Por ejemplo,
Muchas mujeres trabajan, pero no tienen un empleo, un salario o una retribución, ¿verdad? Y esto es conceptualmente muy útil para decir, sí, en América Latina hay mucho trabajo, pero no hay muchos empleos. La gente trabaja, la gente tiene relaciones entre sí y con objetos materiales y simbólicos, pero no hay empleos. No son suficientes o no son de calidad, no son formales. Y aquí comenzamos nosotros conceptualmente a identificar estas líneas difusas en la realidad empírica. Vamos a ver un montón de personas que tienen algún tipo de relación con objetos, que trabajan, pero no son empleados. Y esto es importante para los indicadores incluso. Entonces, el proceso de trabajo es esta relación entre humanos y la manipulación material y simbólica. El concepto ampliado del trabajo más allá del asalariado. Y este es uno de los aportes de Enrique de la Garza, que yo recomiendo, si no lo han leído, que lo lean. Tiene muchísimos aportes para entender el tema laboral y de trabajo. Y él siempre insistió en que el trabajo va más allá del obrero industrial que está en las fábricas, sino que están en otros lados también, están ubicados en América Latina a través de muchas expresiones laborales. Eh, y pareciera que esta fue una de las estrategias que las personas han desarrollado para sobrevivir en este mundo de conflicto y de crisis, ¿verdad? El latino americano es experto emprendiendo. Este, pero este concepto en el norte global se va a entender diferente, igual que el concepto de riesgo, como he reiterado. El trabajo decente o el empleo decente puede entenderse como una aspiración normativa en economías latinoamericanas donde la informalidad, la precariedad y las desigualdades estructurales dominan. O sea, lo que decía el profesor Jorge sobre tener un empleo, pareciera que es algo excepcional y nosotros lo podemos entender muchas veces como una aspiración normativa. O sea, está regulado, está ahí, pero no se ve como parte de la estructura social. No se ve cuántos de nuestros familiares, de nuestros amigos están empleados recibiendo una retribución salarial digna, con prestaciones, asegurándose un futuro de vejez a través de una pensión, una jubilación. Y la OIT define al trabajo como el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, que satisfacen necesidades de una comunidad. El empleo es definido como trabajo efectuado a cambio de pago, salario, sueldo, comisiones, propinas, pago a destajo o pagos en especie, sin importar la relación de dependencia, si el empleo es dependiente, asalariado, independiente o autoempleo. Y este aporte que hace la OIT complejiza aún más las relaciones laborales en nuestro continente latinoamericano. Hay personas que son asalariadas, con condiciones informales o precarias. O sea, ser asalariado no determina tener un trabajo decente en nuestros países. Eh, Hay formas de trabajo independiente que incluso tienen mejores condiciones o son más decentes que los asalariados. Hay formas de autoempleo. Entonces, entender el mundo del trabajo en un contexto de crisis, para eso se requiere herramientas analíticas cada vez más finas, vinculadas a la realidad empírica. Lo que sí es cierto es que el trabajo es una construcción social. En la compra-venta de fuerza de trabajo influyen las trayectorias laborales y esas trayectorias pueden implicar diversos momentos del trabajo asalariado o no. ¿Esto qué significa? Que en la vida de una persona, que en la historia de vida de una persona, hay péndulos entre informalidad, formalidad, asalariado, precarización, no precarización, estudio, acceso al sistema educativo, cualificaciones. No es un proyecto de vida normalmente asociado
a algo racional y duradero, como que si nosotros pudiéramos meter nuestro proyecto de vida desde los 10 años de edad en una hoja de Excel o en un programa de proyectos y decir, voy a estudiar por 10 años, 15 años, luego me voy para Tailandia a conocer otras culturas, regreso, encuentro un trabajo, ahorro dinero por 3 años, vuelvo a salir, vuelvo a estudiar otra cosa, regreso al país con mejores cualificaciones, encuentro otro trabajo, trabajo por 15 años y me voy pensionando a los 65. Eso no es realista en nuestro contexto, pero sí existen otros y eso tenemos que tenerlo claro. Ahí siguen, ok. El trabajo no se puede reducir a las posturas clásicas economicistas, sino que es un proceso social complejo que está sujeto a procesos de subordinación, resistencia, subjetividades y algo importante para mí como investigador es un proceso en el que se desarrollan nuevas calificaciones y se establecen criterios de dignidad laboral. Finalmente, el Estado interviene en la construcción social de ocupaciones a través de políticas laborales, el incentivo o no de ciertos procesos productivos, es decir, eh, el Estado tiene una injerencia directa en la creación de empleo y de nuevas ocupaciones. Si Costa Rica decide mañana que va a empezar con la industria de la minería, van a haber nuevos mineros. Y si decide que en 30 años ya no van a haber más mineros, ya no van a haber más mineros. Esto lo menciono por el caso que Jorge conoce muy bien y ustedes creo que también sobre la minería. Pero también sucedió en Costa Rica con el tema de la pesca y otras ocupaciones. Hoy en día se habla mucho del impacto de la tecnología, de la inteligencia artificial en los puestos de trabajo. Y algunos autores ingenuamente lo exponen como si fuera algo nuevo, pero no, la tecnología siempre ha estado revolucionando las dinámicas de las ocupaciones laborales, de las cualificaciones, siempre. Hoy es un poco más dinámico, pero siempre ha existido. Es parte de la lógica del sistema capitalista de producción, la transformación de las ocupaciones. Entonces, hay que entender también que la ocupación laboral es una construcción histórica que da identidad. Por ejemplo, un antropólogo hoy puede que no sea tan igual como los antropólogos hace 50, 60 años o que no vean los mismos contenidos, así como que un mecánico automotriz tiene que incluir dentro de su aprendizaje la reparación de motores eléctricos, ¿verdad? Entonces se transforman. Un bodeguero ya no hace todos los procesos de registro de bienes manualmente, sino que ahora tal vez utiliza un teléfono o utiliza algún programa con inteligencia artificial. Entonces, este último punto es importante desde el punto de vista antropológico y sociológico, que en esta discusión sobre el conflicto y la crisis en el trabajo y en la educación, se destaca la pérdida de biografías y carreras ocupacionales lineales o estables y su sustitución por el zig-zag en las ocupaciones, alternadas por periodos de desempleo. Aquí quiero hablar un poco sobre el trabajo decente. El trabajo decente implica que todas las personas tengan oportunidades para realizar una actividad productiva que aporte un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias. No es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y tripartismo.
No es fácil cumplir con los estándares del empleo productivo, seguridad social y protección laboral. Es decir, no es fácil cumplir con todas estas condiciones en nuestro contexto del sur global. Em, entonces, este concepto de la OIT de trabajo decente también es importante, no solamente, o sea, a mí me da mucha gracia porque hay científicos sociales que cualquier cosa que venga de los organismos multinacionales, como de la UNESCO, como la OIT, son malos, no se pueden tener en cuenta. Pero a mí me sirve como investigador ver qué políticas laborales y educativas implementan los países para poder proporcionar un trabajo decente para las personas y avanzar en materia de derecho laboral. Es importantísimo. Y sirve también como un recurso investigativo importante desde la sociología, economía, desde el derecho, desde la antropología. Avancemos. El trabajo decente implica un altísimo nivel de formalización para los países, pero la realidad muestra que los niveles de formalización laboral son muy variables y son muy bajos. No tenemos altos porcentajes de formalización en América Latina. Va a depender de cada país, por supuesto, y de cada coyuntura económica. Hay un aumento de la precarización laboral y hay una reducción de espacios de dignificación en algunos contextos productivos en América Latina y del sur global. Entender la informalidad laboral no como un trabajo necesariamente indigno, sino como una forma de sobrevivir y de poder generar procesos emancipatorios a nivel ocupacional es importante. ¿De qué estamos hablando en el fondo? De problemas concretos para las personas. Un salario mínimo real, ausencia de pensiones o pensiones muy bajas, aumento de la edad de pensiones de las personas, una reducción del monto final de pensión, trabajo de calle entre profesionales, problemas laborales en el marco de las transiciones energéticas, reprimarización económica, aumento de zonas francas, dependencia económica dentro de la geopolítica global. Vea lo que está pasando con Donald Trump, con Europa, con China y todo el ajedrez geopolítico y que tiene una implicación directa en los nuevos puestos de trabajo y las cualificaciones. Cambio climático, conflicto histórico, informalidad, desplazamiento, corrupción, oligarquías fuertes, eh, todo lo que hemos venido conversando. Finalmente, el tema de la empleabilidad ubica al sujeto como el más importante. Tiene un enfoque competencial, es decir, si los sujetos tienen competencias o no para ser empleables. Eh, Pero eso tiene muchas debilidades porque en el marco de las crisis y de los conflictos, el sujeto no puede quedar aislado de todo este análisis, sino que el Estado, la sociedad civil, los grupos políticos tienen que apoyar, acompañar e impulsar que los sujetos, que los individuos puedan ser empleables. Tienen que participar de forma activa las empresas en esos procesos, los sindicatos. No se puede dejar al sujeto aislado, solo y decirle, desarrolle competencias y habilidades para el trabajo para que sea empleable. ¿Dónde están las becas? ¿Dónde están los seguros médicos, los seguros contra desempleo? ¿Dónde está el apoyo a las madres, a los niños, a las niñas? ¿Dónde está el apoyo para el transporte? ¿Dónde está la red de infraestructura sólida? ¿Dónde está la seguridad social? ¿Dónde está la disminución de la criminalidad? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces no es cierto que las personas no tienen empleo porque no son empleables. Claro que no, claro que esto sucede. Hay muchas personas que no tienen empleo porque no son empleables, porque no estudiaron, no tienen habilidades para el empleo. Pero normalmente no hay empleo por muchas condiciones estructurales. No hay empleo porque nuestras condiciones de infraestructura no son adecuadas, porque no hay un impulso al empleo, porque no se destaca la creatividad de las personas en los sistemas educativos, porque los sistemas de educación y formación técnica profesional no son suficientemente
técnicos y no potencian el desarrollo personal. No hay inversión en laboratorios, no hay inversión y cobertura suficiente, no se respetan los contextos culturales. Entonces, yo le ponía una vez un ejemplo a una persona que, ¿qué pasa si le decimos a un agricultor, a un pescador, a un minero, que por 30 años lo fue y de repente el Estado decide que ya no va a ser agricultor porque ahora compra los frijoles y el arroz a otros países, o ya no hay más licencias de minería, o ya los peces los compran, los pescados los compran a otros países y le dicen, usted ya no es más empleable. Ahora usted a los 45, 50 años vaya a estudiar inglés y francés y en 5 años va a ser empleable. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa en ese tiempo? Eso es sumamente injusto y eso es mucho del discurso que actualmente existe. Conclusiones. Ser empleable es una construcción histórica y responde a las dinámicas de crisis y conflictos. Un día soy empleable y otro día no. Va a depender también de las decisiones políticas. No depende de mí solamente. El trabajo decente se convierte en una expresión de privilegio más que una normalidad estructural. Pareciera que tener trabajo decente es un privilegio. Hay una tensión política entre las políticas de empleo y las relaciones de trabajo. No se corresponden. Hay una normativa, pero la realidad muestra otras cosas. No hay inspección laboral. No hay respeto a los derechos laborales. Si yo quiero defender mis derechos laborales ante un tribunal, ese proceso puede durar 10 años o nunca pasar nada con eso y me despidieron. No me puedo sindicalizar. Hay problemas con la expresión del sindicato. Hay que volver a las discusiones teóricas sobre el conflicto y la crisis y el riesgo como conceptos importantes para analizar la crisis y el conflicto. ¿Cómo se expresan las tensiones y conflictos laborales en nuestra región? Es una pregunta que siempre nos tiene que acompañar. ¿Cómo se expresan esas tensiones y conflictos laborales a través de problemas de género, de ambiente, legales, normativos, culturales, institucionales, etcétera? Y muchísimas gracias por su atención. Aprovecho